¿Alguien sabe qué es el espíritu de estupor? ¿Sí lo saben o no lo saben? Más o menos. Bueno, les voy a hacer preguntas a ver si sí saben o no saben. Eh, Ahorita conforme vayamos estudiándolo, vamos a ver, no sé si ustedes sepan que este espíritu de estupor, ¿lo mandó el diablo o lo mandó Dios? No, sorpresa, lo mandó Dios. Entonces, todas esas enseñanzas erróneas, porque decimos, ay, es un espíritu del diablo, lo mandó el diablo. No, hay espíritus malos que los manda Dios y los manda con un propósito, no para destruir tu vida. Y en la Biblia podemos encontrar que varios personajes fueron atormentados por espíritus inmundos que Dios los mandaba. Ajá. Bueno, ahorita, al final, hermanos, si tienen dudas, pues usted puede ir levantando su manita si tiene alguna duda. Y pues vamos a comenzar, hermanos, allí en el libro de Romanos 11, capítulo 11, versículo 7 al 8, nos va a decir, hermanos, que es más o menos el espíritu de estupor y ahorita lo vamos a comenzar a ir desglosando. Dice ahí, hermanos, ¿qué pues? Hace una pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor. A ver, hasta ahí vamos a quedar. ¿Quién dice que les dio el espíritu de estupor? Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Hasta el día de hoy, ¿por qué no han creído en Jesucristo? Ya les estoy dando varios tips. ¿Quién es el pueblo de Israel? El pueblo de Israel hasta el día de hoy le es muy difícil creer en Jesucristo, creer en la salvación. Ellos creen en Jehová, ellos creen en el Antiguo Testamento, pero no creen en Jesús, no creen en la salvación, ¿verdad? No creen que Jesucristo resucitó al tercer día. Entonces, ellos dicen su palabra que tienen un velo, ellos están cegados, pero este cegamiento viene de parte de ¿quién, hermanos? De Dios, dice, y esto tiene un nombre, es un espíritu ¿de qué? Repita, estupor. Un espíritu de estupor. Ajá, entonces, ahorita vamos a ir viendo, porque usted puede decir, pues fue para el pueblo de Israel. ¿Cree que nada más fue para el pueblo de Israel o también para nosotros? También, hermanos, ¿sí? Y ahorita vamos a venir a consecuencia de qué les mandó este espíritu de estupor. Ajá. Bueno, vamos a ver la definición de qué es estupor. Y si usted lo busca en el diccionario, vamos a encontrar que viene del griego katanupsis, que quiere decir hormigueo, entumecer, adormecimiento. De ahí viene la palabra, la raíz de la palabra estupor. Y la definición, hermano, pues como lo bien lo dice aquí su raíz, es la disminución de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. Ajá. Entonces hay una disminución de la actividad de las funciones, ¿qué dice? Intelectuales. O sea, fíjense, hermano, esta es la definición. Yo cuando empecé a leer esto, yo quisiera que usted ponga atención y lo analice. Porque muchos de ustedes, cuando comenzaron, vamos a ponerlo así, venimos del mundo perdidos y la verdad, ¿cómo traemos la mente? Entenebrecida, entumecida. Leemos la palabra y ¿qué pasa? ¿Se nos queda? No se nos queda. Es más, la leemos y cuando nos damos cuenta ya estamos dormidos. Así veníamos. Cuando Dios nos hace libre, hermanos, hay un despertar. Viene la luz de Cristo y nos alumbra y todo. Pero ¿qué pasa, hermano, si en el transcurso de tu vida cristiana comienzas a leer, a estudiar la palabra y todo, pero hay una temporada que tú ya no quieres leer la Biblia, que por más que lees y lees, dices es que no se me pega?
algo está mal y ese es un síntoma de estupor, del espíritu de estupor. Ajá. Entonces, dice también esta definición, es ceguera espiritual, es una insensibilidad espiritual. ¿Qué pasa, hermanos, que cuando tenemos insensibilidad espiritual, hermano? No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero a mí sí me pasa que cuando escucho un testimonio, hermano, de verdad que cuando yo me doy cuenta ya estoy llorando. Porque hay esa sensibilidad y esa gratitud, uno puede ver la gloria de Dios y uno recuerda lo que Dios hizo y uno llora de alegría, llora de agradecimiento, pero hay personas que ven milagros, que así sea que Dios sanó al esposo, al hijo, no sienten nada. Eso es otro síntoma de que hay insensibilidad. ¿Sí? Se va perdiendo, hermano, la sensibilidad. Yo recuerdo, hermanos, que el día que el Señor me bautizó con su Santo Espíritu, recuerdo que íbamos hacia la Ciudad de México y recuerdo que fue algo glorioso, hermanos, porque a mí se me trabó la lengua y no me llegaba, no me fluía el español. Y en eso íbamos en el camino y me decía mi esposo, ¿no puedes hablar español? Y yo nada más le movía la cara y la cabeza y le decía, no puedo, porque si decía no puedo, pues me salían las lenguas, ¿verdad? Entonces nada más movía la cabeza. Y en eso mi esposo me empezó a contar un testimonio. Mira lo que Dios hizo, este matrimonio que estaba destruido, ya el Señor lo trajo y ya hablé con ellos y ya van a casarse y no sé qué tanto. Y cuando pasó eso, no lo pude contener y otra vez me agarró la chiripiolca, hermanos, porque el Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en los milagros, porque es ver la gloria de Dios. Y entonces, hermano, cuando tú ya no tienes esa sensibilidad, te da igual. Lo sano, pues qué bueno, ¿no? Así como cualquier cosa, hermano, y una sanidad, un milagro, no es cualquier cosa. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo un síntoma del espíritu de qué, hermanos. Hay sueño espiritual también, hay adormecimiento, letargo, frialdad, apatía. Cuando hay algo, hermanos, dentro de la iglesia, algún trabajo que te dicen, hermanos, vamos a hacer, no me interesa, o sea, como que no quiero ir a la iglesia, como que no me dan ganas, como que tengo flojera, como que vengo a la casa de Dios y me duermo y cosas así, hermanos. Eso todos son síntomas, hermanos, de el espíritu de estupor. Ajá. Entonces, yo creo, hermanos, yo quiero pensar, ¿verdad? Yo quisiera pensar más bien que todos los que estamos aquí, nadie tuviera ese espíritu de estupor, hermanos, pero sí creo, hermanos, o considero que tal vez algunos tenemos ya esos síntomas. Y yo creo, hermanos, que no sería nada agradable llegar a tener completamente este espíritu de estupor. Ajá. Saben, hermanos, que este espíritu de estupor viene a consecuencia de la dureza del corazón. Por eso está diciendo aquí que se adormece todo. O sea, se te adormece hasta el cerebro, se adormece el corazón y te vuelves insensible, no solamente ante los milagros de Dios, sino también ante la necesidad de la gente, te vuelves insensible. Entonces, miren lo que dice Isaías 6:9. Todo esto, hermano, todo este espíritu de estupor viene a consecuencia del pecado, viene a consecuencia de la desobediencia. ¿Puedes repetir desobediencia? A raíz de esto, porque tú puedes decir, pero ¿cómo fue que el pueblo de Israel llegó a tener este espíritu de estupor? Y a lo mejor muchos de nosotros pudiéramos decir, qué malo es Dios, ¿no? Porque ¿cómo es posible que Dios mande un espíritu de estupor? ¿No? Qué malo es Dios. Pero sabe, hermano, ahorita tú te vas a dar cuenta que detrás de todo siempre está su amor, su gracia y su misericordia. Y entonces ahí en Isaías, hermanos 6, del 9 al 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega los ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad.
Todo esto, hermano, era para el pueblo de Israel. Ustedes saben que si ustedes leen el libro de Isaías, de Jeremías, el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, un pueblo pecador, un pueblo que siempre se involucraba con los demás pueblos, y eso Dios les había dicho que estaba prohibido, porque si ellos empezaban a involucrar con las otras naciones iban a contaminar, porque se iban a volver a las costumbres de esos pueblos paganos. Y entonces parece que Dios les decía, no lo hagas, y ellos más lo hacían y más lo hacían. Y entonces pues el Señor dijo, no es posible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a engrosar el corazón de este pueblo. Les voy a dar ojos con que no vean y oídos con que ya no puedan oír. Y por más que los profetas iban y les decían, es que estás en pecado, es que esto está mal, ellos ya no entendían, hermano, no entendían. En Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hasta el día de hoy, hermanos. Muchos ahora en la actualidad, hermanos, no muchos, algunas personas del pueblo de Israel, gracias a Dios porque han comenzado a escuchar el evangelio y han creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero la gran mayoría siguen sin creer, hermanos, siguen con sus ojos vendados y con sus oídos cerrados, porque Dios lo entregó a todo esto. En Isaías 29:10 dice, ¿sí lo tenemos ahí? Amén. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Aunque ellos quieran, hermanos, no pueden. O sea, como que no les es revelada la palabra. ¿Por qué? Porque como dice aquí, es una persona como si no pudiera leer, o sea, no saben, no pueden. Entonces, esto, hermanos, que estamos leyendo, se puede decir que esto es a los grados como que ya más, los últimos términos, ¿verdad? Que ya por más que lean, que por más que quieran sentir la presencia, ya no se puede. Y hermanos, yo quisiera en esta noche poderles transmitir esa parte, que como iglesia, que como pueblo de Dios, nosotros no lleguemos hasta esas instancias. Hay algunos síntomas y son los que ahorita les acabo yo de mencionar. Estos son síntomas del espíritu de estupor, pero si tú no quieres llegar a esos niveles, hermanos, en el cual yo creo que ustedes han sabido de muchas personas que en algún momento creyeron en Jesús, Dios hizo un milagro en sus vidas, asistieron a la iglesia, sirvieron por un tiempo, ahorita no están. Tal vez no están ni entre nosotros, no están en las iglesias. ¿Por qué? Porque se enfriaron y porque Dios dijo, pues mejor les doy un espíritu de estupor. Ahora vamos a este punto. ¿Por qué Dios les mandó este espíritu de estupor? Porque muchos de nosotros estaremos pensando, qué malo es nuestro Dios, qué injusto. No, hermano, es todo lo contrario. Número uno, hermanos, Dios mandó este espíritu de estupor para juicio, por disciplina. Cuando viene este juicio, hermano, esta disciplina y estas personas están lejos de Dios, ¿qué es lo que ocasiona la disciplina o el juicio? ¿Ustedes qué creen que nos va a dar como resultado? El arrepentimiento. Tenemos un ejemplo, hermanos, de espíritu de estupor. Bueno, tenemos varios en la Biblia, no los vamos a tocar, solamente dos. Uno de ellos es el rey Nabucodonosor. No sé si usted recuerda que él, pues él fue ayudado por Dios, ¿verdad? Llegó a tener un reino, un imperio, pero él de alguna manera renegó de Dios y dijo, todo esto es gracias a mí y solo a mí, y se ensoberbeció. Entonces, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Si leemos en la palabra de Dios, dice que se volvió una bestia. Y era un hombre, hermano, yo me imagino que pues sí, literalmente era como un animal, ¿no? Porque dice su palabra que las uñas eran ya como garras, las barbas, o sea, se volvió una bestia. Dice su palabra que él se mojaba con el rocío, ¿verdad? Y comía hierbas, o sea, imagínense, yo creo que estaba todo mugroso, pero todo eso, hermano, él tuvo ese espíritu de estupor, todo eso fue a consecuencia
de la desobediencia y de su pecado. Y entonces, ¿cuándo fue? Cuando regresó a la presencia de Dios, cuando le fue perdonado, cuando se arrepintió. Y un día, hermanos, le llegó la lucidez otra vez a sus pensamientos y dijo, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? Y si ustedes leen, hermanos, ahí esa parte donde Nabucodonosor alaba y glorifica y reconoce el nombre del Dios Todopoderoso. Y dice, todo esto ha sido gracias a Dios, a Jehová. Y entonces, hermano, ahí le da la gloria y la honra, y en ese momento pues él ya vuelve en sí, hermano. Entonces aquí estamos viendo este ejemplo, ¿no? de juicio, de disciplina, pero al final de cuentas, hermano, todo esto lo va a llevar a un resultado, que es el arrepentimiento, y al final de cuentas es para que su alma no se pierda. Ajá. Y y también, hermanos, pues es por redención, por salvación. Porque Dios no quiere, hermano, que ninguno se pierda, por misericordia. Ustedes saben, hermanos, que en algún momento todos vamos a ser juzgados. Pero imagínate tú, hermano, que vas a ser juzgado y que digan, es que Dios lo sanó, Dios lo salvó, Dios lo ayudó y se perdió al mundo. ¿Cómo crees tú, hermano, que va a ser su castigo o que va a ser su juicio? Comparado a una persona que Dios pone ese espíritu de estupor, que es adormecimiento, que es ceguera espiritual, ¿cómo crees que va a ser igual juzgado? No, no va a ser igual juzgado, porque de alguna manera ahí va a tener tal vez como que una oportunidad, porque Dios mismo va a decir, pues yo le puse el espíritu de estupor para que no vea, para que no oiga. Yo mismo como que le entumecí el cuerpo, ajá. Pero aquella persona que lo hace con alevosía, que lo hace con ventaja, que muchos de nosotros a lo mejor así estamos, que sabemos que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo, hermanos. Entonces, cuando Dios mira eso, en su grande amor y en su grande misericordia, como no quiere que ninguno se pierda, dice, mejor le pongo un espíritu de estupor, para que no vea, para que no oiga y para que no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, problemas sí va a haber, pero para que no, en el día del juicio, hermano, no van a ser igual juzgados estas personas. Así es que también lo pone el Señor, no porque sea un Dios malo, sino lo pone porque es un Dios de misericordia. Y más adelante lo vamos a ver. Ahí, hermanos, en Romanos 11, 31 y 32 dice, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ahí estamos viendo una respuesta, hermanos. Dios, hermano, cerró los ojos, el entendimiento de los judíos, y como ellos no aceptaron, no quisieron nada con Dios, entonces ahí es donde entramos nosotros, los gentiles. Y gracias a eso, hermano, también nosotros alcanzamos esa misericordia. Y es lo que aquí su palabra nos lo está diciendo, para tener misericordia de todos. Tenemos otro ejemplo en la Biblia también, hermanos, que tuvo espíritu de estupor, que fue el faraón. ¿Sí lo recuerdan, hermano? El faraón de Egipto, que dice que Dios mismo lo puso que entrara en una necedad de que no dejó ir a este pueblo. ¿Vio milagros? ¿Vio el poder de Dios? Claro que sí lo vio, y aún viendo el poder de Dios, sus ojos y sus oídos fueron cerrados. Aquí podemos ver otro ejemplo claro de ese espíritu de estupor. Entonces, ¿sí nos queda claro, hermanos, por qué Dios le mandó este espíritu de estupor? ¿Sí? ¿Ustedes a través de esto creen que Dios es bueno o malo? Bueno, su misericordia, hermanos. Ajá. Y ahora pues ya vimos también algunos síntomas, los vamos a recalcar. Pues se quita el deseo, hermano, de adorarle, se quita el deseo de leer la palabra de Dios, se quita el deseo de orar, se pierde, hermanos, la pasión de servir.
Todos estos son síntomas, hermanos, que si en algún momento tú empiezas a sentir unos 2, 3, busca ayuda, pide que alguien te ayude. Tú también tienes que hacer el esfuerzo, porque ahorita vamos a ver al siguiente punto. ¿Cómo puedo quitar esto? Pero yo les hago una pregunta. ¿Creen que este espíritu de estupor se pueda reprender? ¿Sí? No. ¿Quién da más? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Exactamente. No se puede reprender porque Dios lo puso. Dios lo puso para disciplinar. Así es que por más que reprendas en el nombre de Jesús, espíritu de estupor fuera, pues no. Puedes reprender el espíritu de cansancio, otra cosa, pero el espíritu de estupor no, porque dice Dios, yo se lo puse como disciplina, como corrección. Y es como estar contradiciendo la voluntad de Dios. Es como, un ejemplo les voy a poner, es como cuando a veces oramos por las personas, ¿no? Y decimos, Señor, reprendemos la pobreza, la oruga, el saltón, el revoltón, en el nombre de Jesús, toda pobreza, toda miseria se va. Pero ¿qué pasa si esa persona no diezma? ¿Qué pasa si esa persona no ofrenda? O sea, el Señor dijo que iba a abrir las ventanas de los cielos al dador alegre. Ajá. Pero si esa persona no abre su mano para dar ni al prójimo, ni siquiera lo que le corresponde a Dios, ¿usted cree que mi oración va a ser efectiva al reprender la oruga, el saltón y el revoltón? Claro que no, hermano. Y es lo mismo con el espíritu de estupor. No lo podemos reprender. ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Dios lo mandó. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo quitar este espíritu de estupor? Con arrepentimiento. Primero, arrepentimiento. Y después, por eso les digo, mis hermanos, que no lleguemos a esos niveles. De verdad, yo cuando leía decía, Dios, líbrame de este espíritu. Porque yo creo, hermanos, que los que llegaron a ese nivel ni cuenta se dieron cuando cayeron en ese espíritu de estupor. Pero por eso ahorita les estamos dando algunos síntomas, que si tú tienes 1, 2, 3, pues es alerta, foco rojo. Tienes que hacer algo, hermano, antes de que te enfríes por completo. Pero fíjate, hermano, la palabra de Dios nos está diciendo cómo el pueblo de Israel fue que llegó a este punto por su desobediencia. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? Miren, hay cosas que no nos parecen como hijos. No estamos de acuerdo con lo que papá y mamá dicen, que no estamos de acuerdo con las autoridades, que no estamos de acuerdo con el pastor, que no estamos de acuerdo con el presidente. Pero hermanos, tenemos que aprender a sujetarnos, porque si desobedecemos una orden, estamos entrando en esto. Ellos, hermanos, por su desobediencia llegó este espíritu de estupor y por su pecado trae consecuencia, empieza a haber un corazón duro. Entonces, hermanos, tratemos, hermanos, de ser obedientes. Si es una persona que dices, yo ya tengo ese espíritu de estupor, pues vas a tener que doblegar de verdad que tu carne para poder regresar. Dice en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que caminar hacia la luz. Fíjense, hermanos, que de verdad, que estas personas que llegan a caer en espíritu de estupor, ¿creen que sea fácil salir de ahí? No es fácil, hermano. Porque como lo dice aquí la definición que estábamos leyendo, están como entumecidos, están entenebrecidos, o sea, ya no quieren. Entonces van a tener que sufrirle bastante, porque ahorita leímos muy rápido, hermanos, estos textos, espero los hayan anotado, el de Isaías 6 y 29, pero si usted, y hay muchos más textos en los profetas, si usted lee arriba, unos versículos más arriba y unos versículos más abajo, habla cómo al pueblo de Israel de alguna manera no le va bien, hermano. Dice que Dios los hace pasar por el desierto, que pelean muchas batallas y siempre pierden. O sea, les va mal, les va muy mal.
al grado, hermanos, que Dios permite todo esto para que ellos precisamente se arrepientan. Ajá. Entonces, aquí en otro texto, en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque a lo mejor tú puedes decir, pues si Dios me puso el espíritu de estupor, es porque quiere que me vaya al infierno. No, hermano. Dios pone el espíritu de estupor para que te arrepientas. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, que todo eso nos tiene que llevar ¿a qué? Al arrepentimiento. En 2 de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, ¿quién es el que va a abrir tus ojitos y abrir tus oídos? Jesucristo. Tienes que ir a la fuente de Jesucristo. Y si tú tienes algunos de estos síntomas, o si tú ya de plano estás en ese espíritu de estupor, tienes que ir a la fuente que es Jesucristo y decirle, por favor, sácame de ese hoyo donde yo me encuentro. Y de verdad, hermano, que el Señor, yo creo, hermano, que esas personas que tienen ese espíritu de estupor, no creo que solamente tengan ese espíritu, yo creo que tienen otras cosas ya. Y tal vez en eso sí podamos reprender y podamos orar y podamos ayudarte. Pero esta lucha, hermano, la tiene que tener cada persona que quiera salir, como le digo, de ese hoyo, de decir, yo quiero ser libre, quiero regresar al camino. Nuestro Dios, Él es luz, hermano. Dice en otro texto, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ajá. Bueno, primero dice, levántate y resplandece también. Ajá. Entonces, nosotros, hermanos, es cosa de que nos tenemos que activar, es cosa de que tenemos que hacer algo. Dios va a ver, hermano, el interés. Si usted se da cuenta, hermano, en el libro de Daniel donde nos habla de Nabucodonosor, estuvo por varios años así, hermanos, como convertido en esa bestia, ¿sí? Por mucho tiempo. Pero yo creo que Dios, que en su grande justicia, amor y misericordia, dijo, ya estuvo bien. Ya estuvo bien de que Nabucodonosor viviera así. Y cuando él regresó, hermano, en sí, lo primero que hizo fue reconocer que había fallado, que había pecado y se arrepintió. Entonces, hermano, ahí tenemos nosotros la respuesta. Ahí tenemos nosotros el resultado. Ajá. Decía el rey David, vivifícame con tu palabra. Yo sé, hermanos, que cuando tenemos este espíritu a lo mejor no queremos ni leer la palabra, pero tenemos que orar, tenemos que pedir ayuda a Dios, tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Eso es algo bien importante, hermanos. Dios dejó al Espíritu de Dios para nuestro Consolador, para que nos ayude. Y si alguno de nosotros estamos teniendo estos síntomas, es necesario que le digamos al Espíritu Santo, por favor, ayúdame, por favor, despiértame, por favor, regrésame, abre mis oídos, abre mis ojos. Y yo sé, hermano, que Dios lo va a hacer. No sé si alguien de los que estamos aquí tenemos alguna duda o si nos quedó bien claro o quedaron bien confundidos. Pues parece que sí, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, pues vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Si alguno de ustedes tiene pues esa sintomatología, a lo mejor no todos los síntomas tienen 1 o 2, pues yo creo, hermano, que es el momento de que le digamos a Dios, Dios, de verdad, yo no quiero llegar hasta esa condición. No quiero llegar porque si así, hermanos, que a lo mejor a veces venimos a la casa de Dios, leemos su palabra y a veces se nos es difícil. Ahora imagínate tú, hermano, con este espíritu de estupor. Entonces, igual si tú tienes algún conocido, un hermano, algún familiar que esté pasando por esta situación, hermano,
pues yo te invito que tú ores por esa persona. Y yo sé, hermano, que en el grande amor y la misericordia de Dios, Él va a hacer cosas hermosas. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial,